Hola Cinemaniaco. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una frase muy típica que estoy seguro de que la mayoría de vosotros habréis escuchado antes, y es que muchas veces se dice que solo podemos absorber unos 30 gramos de proteína por comida. En el vídeo de hoy vamos a usar la cabeza, vamos a usar un poco la lógica y vamos a ver varios estudios al respecto para ver si este límite es real y tenemos que dividir nuestra ingesta de proteínas en varias comidas, o es simplemente otro mito más del mundo del fitness y no es necesario dividir la ingesta de proteínas. En definitiva, empezamos con el vídeo de hoy y vamos a ver esta frase, vamos a analizar esta frase y vamos a sacar de una vez por todas las conclusiones bien claras. Bueno, Cinemaniaco, esta frase la podemos analizar desde varios puntos de vista. Tenemos estudios de corta duración que se han centrado específicamente en ver la absorción de proteína. Tenemos estudios de larga duración que han hecho lo mismo y han observado la absorción de la proteína. Tenemos estudios realizados sobre la frecuencia de las comidas que también nos pueden ayudar un poco a ver por dónde va este mito y de ver si es verdad o no es verdad. Y también tenemos estudios sobre el ayuno intermitente, que en definitiva, como solo se hace una comida cuando se está haciendo ayuno intermitente, también nos ayuda a ver si la proteína se absorbe o no se absorbe hasta esos 30 gramos o pasa más allá de los 30 gramos. Lo primero que quiero decir, y centrándonos un poco en los estudios de las frecuencias de las comidas, es que ya se ha visto que esto es un mito, ya se ha visto que no hay diferencia entre hacer 2 comidas al día o 8 comidas. Hay varios estudios que han demostrado eso. De hecho, tengo un vídeo en este mismo canal hablando sobre eso, que lo dejo siempre en una esquinita de estas, no sé exactamente en cuál sale. Y en esos estudios podemos ver claramente como no hay ninguna diferencia entre hacer todas las comidas del día en 2 comidas solamente o hacer 8 comidas. Si el mito si la frase esta, que ya he dicho que es un mito, pero si esta frase de que solo podemos absorber 30 gramos por comida fuera real, esos estudios demostrarían grandes diferencias entre ambos grupos. Demostraría que el grupo que está comiendo solo haciendo 2 comidas al día solo podría absorber unos 60 gramos de proteína. Y eso es muy poco. Yo, por ejemplo, estoy comiendo unos 170 gramos de proteína diario. Si solo comiera 60 gramos de proteína diario, vamos, estaría en los huesos, perdería un montón de masa muscular. Y por tanto, estos estudios demostrarían que hay diferencia entre hacer 2 y 8 comidas, y pasa todo lo contrario, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, esto ya nos apunta un poco a que esta frase, a que esta afirmación de que solo podemos absorber 30 gramos por comida es mentira. Pero vamos a ver un poco qué dicen los estudios específicos que se han hecho sobre la absorción de proteína. En principio vamos a empezar con los estudios de corto plazo. Con los estudios de corto plazo pasa algo muy curioso y todo apunta a que esta frase ha surgido a partir de estos estudios de corto plazo. Porque los estudios de corto plazo son estudios en los que se ponen a 2 grupos de personas y a un grupo se le da 30 gramos de proteína, al otro grupo se le da 50 gramos de proteína, y a las 4 horas de hacer esa comida se analiza cuánto de esa proteína han absorbido. La cuestión es que en estos estudios claramente se ve que no hay ninguna diferencia entre el grupo que consumió 30 gramos de proteína y 50 gramos de proteína. Pero eso no quiere decir que los 20 gramos de proteína de más que ha ingerido el segundo grupo se desperdicien o se pierdan. Todo lo contrario, lo único que nos quiere decir es que en esas 4 horas, en ese periodo corto de tiempo que ha pasado después de la comida, solo somos capaces de absorber 30 gramos. Pues sí, pero los otros 20 no se desperdician, siguen almacenados en el cuerpo y se pueden absorber más adelante. Y esto lo vemos claramente, muy claramente, en los estudios de larga duración. En los estudios de larga duración, el resultado que se encuentra al final de los estudios es completamente distinto. Yo voy a dejar un estudio también en la descripción y lo vamos a nombrar ahora. En este estudio simplemente había 2 grupos de personas. Un grupo de personas solamente hacía 2 comidas diarias y en una de esas comidas metía el 80% de los requerimientos de proteína que esa persona necesitaba y el 20% lo metía en la otra comida. Y luego el otro grupo dividía toda la proteína en 5 comidas diarias. Pues bien, después de 14 días alimentándose así, se vio claramente como no había ninguna diferencia entre ambos grupos, así que ambos grupos fueron capaces de absorber la misma proteína, a pesar de que el primer grupo consumió toda su proteína, el 80% de su proteína, en una sola comida. Para que os hagáis una idea, yo tengo que comer al final del día unos 170 gramos de proteína. Esto significaría que más o menos un 80% serían unos 135 gramos. Por lo tanto, yo haría una comida con 135 gramos y el resto de la proteína lo haría en la otra comida. Si esta frase de que solo podemos absorber 30 gramos por comida sería real, si esta frase fuera real, yo de esa primera comida en la que como 175 gramos de proteína solo absorbería 30 y los 35 gramos restantes de la segunda comida perdería 5 gramos. Por lo tanto, al final del día solo estaría absorbiendo 60 gramos de proteína. Y créeme, un consumo tan bajo de proteína sería muy evidente en los estudios y se vería claramente como a pasar de 14 días yo pierdo mucha masa muscular. Y el estudio no ha encontrado eso, el estudio ha encontrado todo lo contrario, ha encontrado que no hay ninguna diferencia entre ambos grupos.
Otros estudios que también apuntan a que esta frase es completamente falsa son los estudios del ayuno intermitente. Y es que en estos estudios se ve claramente como las personas que hacen una sola comida diaria y pueden estar así varios meses haciendo simplemente una comida diaria y comiendo toda su proteína, todas sus necesidades de proteína en esa sola comida, se ve claramente como consiguen mantener toda su masa muscular. No pierden masa muscular, por lo tanto se ve claramente que el cuerpo es capaz de almacenar toda esa proteína que nos metemos en una sola comida y poco a poco durante el día, a medida que van pasando las horas, ir absorbiéndolas poco a poco. Así que el cuerpo no desperdicia más allá de esos 30 gramos. ¿Se ve claramente como en los estudios de corta duración nuestro cuerpo en principio solo es capaz de absorber 30 gramos? Sí, pero también se ve claramente en el resto de los estudios como el resto de la proteína la almacena y nuestro cuerpo es capaz de ir aprovechándola poco a poco. No se desperdicia, no se tira, no va a desaparecer de la nada. El cuerpo la almacena y la va utilizando y al final el efecto, al final del día y a largo plazo se ve claramente es el mismo que si haces 5 comidas de 30 gramos o si metes toda la proteína en una sola comida. Al final, todos los estudios apuntan y se ve claramente que es lo mismo. Y otra cosa más, usando un poco la cabeza ahora sin estudios ni nada, sabemos que nuestros antepasados hacían solamente una comida de proteína al día, que era prácticamente cuando conseguían cazar. Si esta frase fuera verdad, nuestros antepasados solo podrían asimilar 30 gramos de proteína al día, lo cual es una cantidad bajísima de proteína, y la especie humana hubiera desaparecido. Esto te lo digo simplemente usando un poco la cabeza, no hay ningún estudio al respecto, pero es que también vemos claramente como todos los estudios apuntan a que este límite de los 30 gramos diarios, de los 30 gramos por comida, no tiene ningún sentido. En fin, Finemaniaco, yo lo veo bastante claro. Es verdad que en una sola comida parece que nuestro cuerpo asimila rápidamente esos 30 gramos y que el resto pues le cuesta un poco más de asimilar, y sí, pues se ve que 30 gramos es una cantidad óptima para tomar por comida, pero no es que el resto desaparezca ni es que el resto se pierda, es que el resto se almacena y se va procesando, se va absorbiendo poco a poco a medida que el cuerpo lo va necesitando. Y no hay ningún problema, al final, en cuanto a masa muscular, en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a alimentación y en cuanto a nutrirse nuestro cuerpo, las diferencias entre hacer toda nuestra ingesta de proteínas en una sola comida o hacerla en 5 o 6 comidas es nula. Por lo tanto, no tienes por qué dividir tu proteína en 5 o 6 comidas porque no vas a obtener ninguna ventaja por hacerlo. Si quieres hacerlo simplemente en 2 comidas, hazlo, que tu cuerpo la va a absorber, la va a aprovechar igual y no vas a tener ningún problema por hacerlo así. En fin, Finemaniaco, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, déjame un comentario si tienes alguna duda. No te olvides de dejar tu like, suscríbete si no lo has hecho ya. Y nada, Finemaniaco, nos vemos este jueves en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!